Mis más sinceras disculpas. Y lo acompaña de una larga reverencia, como marca la tradición en Japón. El jefe de Toyota, Akio Toyoda, se disculpa de nuevo por el amaño de pruebas de su empresa. Toyota y su filial Daihatsu ya han sido acusadas de hacer trampas en las pruebas de motores. No es la única culpable en el último escándalo que ha sufrido la industria automovilística japonesa. Mazda, Honda, Suzuki y Yamaha presentaron datos incorrectos o manipulados en las pruebas cuando solicitaron la certificación de sus vehículos. Lo que hizo mi empresa socava los cimientos del sistema de certificación y nunca debería haber ocurrido. Toyota presentó datos insuficientes en las pruebas de protección de peatones y pasajeros de 7 modelos, entre ellos el Corolla Filter, el Corolla Axio y el Yaris Cross. Hubo asimismo errores en las pruebas de choque y otros métodos de testeo, incluso para los airbags. Toyota suspendió la producción de todos los modelos afectados. Mientras no se den las autorizaciones oficiales, mi empresa no podrá fabricar los modelos en serie. Suspenderemos las líneas de producción de estos modelos. Haremos todo lo posible por reanudar la producción lo antes posible. La mayoría de los modelos ya no se fabrican. Toyota subrayó que los autos pueden conducirse con seguridad y no necesitan ser retirados. Standard & Poor's rebajó la nota de la segunda economía de la Unión Europea un escalón, de AA a AA-. La agencia calificadora de riesgo teme por el nivel de deuda de Francia y prevé que su factor de relación con el PBI suba. Francia busca recortar su gasto público con reformas, algunas controversiales, como subir la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Pero esto no es suficiente. Francia es uno de los países de la UE con mayor nivel de deuda en relación al PBI, solo por detrás de Grecia e Italia. España y Bélgica cierran el top 5. Con 3 de sus mayores economías generando más deuda de lo que producen, Europa podría tener pronto un problema. La mayoría de los gobiernos de la Unión Europea tendrán poco espacio para maniobrar en términos de gasto total, porque si el pago de la deuda es demasiado alto en los presupuestos públicos, deberán recortar el gasto o subir los impuestos. Y ambas medidas son impopulares. Los países europeos tuvieron que aumentar su gasto debido a la guerra en Ucrania, incrementando su presupuesto de defensa y debiendo pagar más por la energía. Mientras, Estados Unidos gastó miles de millones en proyectos de energía y contra el cambio climático con su ley para reducir la inflación, ofreciendo subsidios a empresas que invierten en tecnología verde. Algunos expertos creen que, para mantenerse competitiva, la Unión Europea debería elevar su deuda por encima del estándar actual, que la limita a un 60% del PBI. La deuda pública de Estados Unidos es del 140% y la de Japón de más del 200% de su PBI. Un ratio del 60% es muy bajo. Los países podrían mantener un ratio más alto del 100% de su PBI sin arriesgar una subida aún mayor o una crisis fiscal. El temor al aumento de deuda en Europa parece de momento infundado. Y a pesar de bajar la nota crediticia de Francia, Standard & Poor's mantiene una previsión estable para la segunda economía del continente. El Banco Central Europeo recortó los tipos de interés en 25 puntos básicos. La banca con sede en Frankfurt venía manteniendo las tasas congeladas tras una serie de subidas para controlar la inflación. La decisión refuerza las señales de que a largo plazo la inflación tiende a la baja, aunque con tropiezos. El triunfo de Claudia Sheinbaum, la primera presidenta electa en México, fue recibido por un mercado a la baja. Horas después de conocerse el resultado de la elección, la bolsa mexicana se desplomaba un 6%. A su vez, el peso mexicano caía más de un 4%, cerrando a 17,71 unidades por dólar.
Una avería en la plataforma de gas de la empresa noruega Sleipner Riser en el Mar del Norte muestra el mal estado del suministro de gas en Europa. Los precios subieron drásticamente tras la rotura de un gasoducto de la planta de producción. Tras la invasión rusa de Ucrania y la posterior interrupción del suministro de gas desde Rusia, Noruega se ha convertido en el proveedor de gas natural más importante de Europa. Voluntarios de la ONG Amigos en el Camino se preparan para ayudar una noche más en Buenos Aires. Sopa y productos de higiene para los sin techo, que cada vez son más numerosos. En la capital argentina hay más de 4.000 indigentes, un 15% más que hace un año, según las autoridades municipales. Pero la asociación no solo se ocupa de los sin techo, sino también de personas como Francisco. Yo soy un tipo que laburo, pero no llegás a fin de mes con la plata. Y la verdad que los gobernantes no se están acordando mucho de la gente de la clase media para abajo. Porque vos fijate, yo pagaba 1.100 pesos de luz en el mes de noviembre, hoy pago 12.000. O sea, aumentó 1.000 por 1.000. El agua pasa lo mismo, con los impuestos está pasando lo mismo. Cada vez más argentinos deben decidir si gastar su dinero en el alquiler o en comida. El 18% de la población tiene que elegir entre una de las dos cosas, según la Universidad Católica Argentina. La gente es muy variada. Viene gente del barrio que necesita tomarse algo, merendar. También viene gente que pasa con un vehículo, un taxista que para también porque nos comenta que antes podía y ahora no puede gastar dinero en eso. La ayuda a miles de comedores sociales se congeló cuando el ultraliberal Javier Milei asumió el cargo en diciembre y se propuso atajar la corrupción en el sistema social. Como consecuencia, miles de kilos de leche en polvo quedaron retenidos durante varios meses en almacenes gubernamentales. Todo un escándalo, ya que la fecha de caducidad está a punto de cumplirse. Ahora es el ejército el que reparte los alimentos a los más necesitados. Muchos de los empleados del fabricante de chips Infineon proceden de países de fuera de Europa. En mi equipo, por ejemplo, hay compañeros de Pakistán, la India, Nigeria, Irán, Egipto, Alemania o Bangladesh. La empresa se posiciona decididamente contra la xenofobia. Infineon no ve la migración como amenaza, todo lo contrario. Vemos la inmigración como una oportunidad. Hace nuestra sociedad más diversa y nos ofrece ideas e impulsos de otros países. Es algo bienvenido. En Alemania se suceden las manifestaciones contra el partido de ultraderecha AfD. Su programa incluye el abandono del euro y la salida de Alemania de la Unión Europea, algo que el 80% de las empresas alemanas encuestadas ven como un gran riesgo. La economía alemana está estrechamente interconectada dentro de la Unión Europea. Los cálculos nos dicen que en unos 5 años tendríamos una pérdida del 5% del Producto Interno Bruto, lo que significaría la desaparición de millones de puestos de trabajo. En las últimas elecciones generales alemanas en 2021, Alternativa para Alemania recibió el 10% de los votos. Las encuestas dicen ahora que podría tener un aumento significativo en los próximos comicios, lo que preocupa a muchas empresas. El nivel de preocupación de las compañías alemanas es reconocible en que tradicionalmente las empresas no se posicionan políticamente. En ese sentido, me sorprendió mucho el alto número de empresas que se posicionaron contra AfD, casi la mitad de las encuestadas. Así que está claro que la economía alemana está preocupada. Una de ellas es Infineon, que se dirigió a sus empleados y se distanció claramente del populismo de derecha de AfD. Línea de montaje de alta tecnología. Ese es el día a día en el Valle de la Bicicleta en Portugal. 3,1 millones de bicicletas de diferentes marcas son construidas aquí. Ningún otro lugar en Europa produce más. Solo en esta empresa se construyen 1.000 bicicletas cada día. Muchos de los componentes vienen de Asia, pero no todos.
A un par de kilómetros se funden Palancas. La empresa familiar Miranda provee al creciente mercado de bicicletas eléctricas. Los trabajadores emplean las más modernas fresas para confeccionar piezas complejas. Para que consigan competir. Nuestro valor de la bicicleta aquí en Portugal es un buen ejemplo de cooperación para sostener la competencia. El sector no es grande y el trabajo conjunto es mejor que hacerlo solos. Trabajar en conjunto es bastante mejor do que trabajar separado. La unión de casi 60 empresas creó un laboratorio de pruebas y se presentan unidas hacia el exterior. El próximo paso es un centro de desarrollo conjunto. Naturalmente, las empresas del Valle de la Bicicleta en Portugal no son las únicas en el rubro. Las compañías apuestan a sus ventajas con confianza. Un ejemplo práctico. Una empresa que tuvo problemas con los cuadros y no lo pudo resolver en Polonia, lo envió aquí porque nosotros podemos hacerlo. Aquí prácticamente no hay desempleo como sí sucede en otros rubros. Cerca de 8.000 hombres y mujeres trabajan para el sector de las bicicletas. Abandoné Brasil en busca de una mejor calidad de vida. Aquí en Portugal puedo ofrecerle una buena formación a mis hijos. Tengo buena comida, me puedo alimentar bien. Hablo de esa calidad de vida. El rubro en auge es también suelo fértil para nuevos emprendimientos. Aquí desarrollan bicicletas sostenibles de bambú y con eso hacen aún más interesante a la región. Estas fueron las noticias económicas de la semana en Deutsche Welle.